excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimas autoridades, claustro académico y alumnos, señoras y señores. Me gustaría, en primer lugar, agradecer a las autoridades académicas que me hayan confiado esta lección de apertura del curso 2016-2017. Es un honor estar en el aula magna de esta universidad y dirigirme a tan distinguida audiencia. A continuación, voy a hablar brevemente sobre un tipo particular de empresa, la empresa familiar. Al hablar de empresa familiar, a todos nos viene a la cabeza el viejo dicho que reza así: el abuelo fundó la empresa, el padre la mantuvo y el nieto la llevó a la ruina. Parece ser norma de obligado cumplimiento. Hay refranes en casi todos los idiomas que expresan el mismo contenido. En México dicen abuelo arriero, padre caballero, nieto pordiosero. Los norteamericanos dicen de mangas de camisa en mangas de camisa en 3 generaciones, ¿no? Y así sucesivamente podríamos, de hecho, haber llenado la lección de refranes en distintos idiomas, ¿no? Pero era mejor poner algo de contenido. El tópico no es cierto, lo siento. Veamos algunos ejemplos. Codorniu, empresa multinacional con sede en Barcelona, nació en 1551 y ha sabido mantenerse competitiva desde entonces en un sector con oferta tan reñida como el vitivinícola. Actualmente, la familia propietaria está en 18ª generación y la empresa sigue dirigida y gobernada por miembros de la familia. Su presidenta pertenece a la 16ª generación y el CEO a la 17ª. En el país vecino, Francia, la compañía de neumáticos Michelin fue creada en 1889 y ha sabido sobrevivir a 2 periodos de globalización y a 2 guerras mundiales, adaptar su negocio y convertirse en una moderna multinacional del siglo XXI. Otro tanto podríamos decir de la editorial alemana Bertelsmann, fundada en 1835 como una pequeña compañía que editaba e imprimía salmos y otros textos religiosos y que ha evolucionado a lo largo de casi 2 siglos hasta convertirse en la 5ª editorial más grande del mundo. Para no quedarnos en lo anecdótico, veamos algunos resultados de investigaciones llevadas a cabo en la Cátedra de Empresa Familiar del IESE que muestran que las empresas familiares duran más que las no familiares. Empecemos por definir qué es una empresa familiar. Entendemos por empresas familiares aquellas en las que una o varias familias tienen en su mano las grandes decisiones que pueden condicionar el futuro de la empresa. Estas empresas, entre las empresas que facturan más de 50 millones de euros en nuestro país, el 14% de las empresas están en segunda generación o posterior, un porcentaje ciertamente bajo, pero es que solo el 11% de las empresas no familiares de ese tamaño alcanzan esa edad. Repito el dato, 14% las familiares, 11% las no familiares. Esta escasa longevidad media de las empresas no debe sorprender. Ya lo había anunciado Chester Barner en los años 30 del siglo pasado, sin tener que recurrir a las estadísticas, desde lo conceptual, como debe ser. Sin embargo, la corta vida de las empresas contrasta con un valor esencial de las empresas familiares, el concepto de legado. La idea de perdurar en el tiempo, de permanecer en manos de una familia. Esa voluntad de continuidad constituye una de las características de la empresa familiar. La lucha de los empresarios familiares no se centra exclusivamente en la supervivencia de la compañía y su adaptación a los tiempos venideros. Destinan sus esfuerzos en igual o mayor medida, si cabe, a transmitir generación tras generación, la identificación con la empresa, el orgullo de pertenencia y el compromiso con seguir siendo empresarios creadores de riqueza. Del mismo modo, la empresa familiar está vinculada a otro tópico sempiterno. Son empresas pequeñas. Y ello es cierto. Pero, de nuevo, tan cierto es para la empresa familiar como para la no familiar, porque el tejido empresarial está hecho de pequeñas y medianas empresas, las llamadas pymes. Baste mencionar que el 92% de empresas de la Unión Europea facturan menos de 2 millones de euros al año y que en los Estados Unidos de América el porcentaje de empresas que superan los 500 empleados alcanza tan solo el 0,3% del censo empresarial de aquel país. Así pues, las grandes corporaciones son escasas en la mayoría de economías, aunque por ocupar las cabeceras de los rankings empresariales son las más conocidas.
hay un gran número de empresas con gran potencial y claras ventajas competitivas que no forman parte de las cabeceras de ranking. Son empresas que Hermann Simon denominó los campeones ocultos en su conocido libro del mismo título. Entre las empresas familiares hay campeones ocultos y no tan ocultos. Las empresas familiares están ampliamente representadas en la cabecera de los tejidos empresariales a nivel mundial. Algunos ejemplos significativos de empresas conocidas reflejan la presencia de la empresa familiar entre las grandes empresas. La cadena de supermercados americana Walmart, su homóloga española Mercadona y la también empresa española Inditex dedicada a la moda son empresas familiares, como lo son las compañías de automóviles Toyota, Fiat, Ford y la India Tata Group, o las editoriales Hachette y Planeta. Todas ellas son ejemplos de empresas familiares que por tamaño y volumen de negocio están situadas en la élite de los tejidos empresariales nacional e internacional. Los trabajos de los historiadores de la empresa y de la economía han subrayado la importancia de esta forma de propiedad en el desarrollo económico. Para entender bien en qué forma ha contribuido la empresa familiar a ese desarrollo económico internacional, ayudará el análisis de su devenir histórico. Desde los orígenes de la civilización han existido el comercio, la artesanía, la agricultura y otros oficios que se ocupaban de cubrir las necesidades básicas del ser humano. En la Europa medieval, la organización de la producción se articulaba a través de gremios. En este contexto se suele situar el origen de la figura del empresario. El desarrollo de los intercambios a larga distancia, fundamentalmente entre Europa y Asia, permitió a los comerciantes entrar en contacto con la demanda de aquellos países lejanos, detectando allí grandes posibilidades de beneficios. Nació así la figura del empresario tal y como la concebimos hoy en día. En esa Europa bajo medieval y moderna se desarrollaron también los medios de pago, los seguros y las finanzas, disminuyendo el trueque y el autoabastecimiento a favor de un mercado al que acudían productores y clientes. En la Holanda del siglo XVII, las sociedades anónimas funcionaban ya sin nada que envidiar a cualquier sociedad anónima actual. Se estaba configurando entonces la economía tal y como la concebimos hoy en día. A pesar de todos estos cambios, el gran protagonista de la transformación del mundo occidental no llegó hasta el siglo XVIII. La industrialización marcó la entrada de una forma de crecimiento económico nuevo y autosostenido desconocido hasta entonces. Los cambios no afectaron solamente a la economía, que evidentemente sufrió una transformación estructural, sino también a la sociedad, que veía cómo se modificaban radicalmente sus costumbres y tradiciones. Nacieron las fábricas en las que se organizó y centralizó la producción. Gran Bretaña fue el epicentro de esta metamorfosis. ¿Cuál fue el tipo de empresa característica de la revolución industrial? Sin duda, la empresa familiar. Este tipo de compañías se encargaron de impulsar la transformación de la economía británica. Los historiadores defienden que incluso la financiación de las compañías se realizaba con una confusión palpable entre patrimonio familiar y empresarial. Mucha financiación se lograba a través de un sistema denominado Friends and Family, familia y amigos, nomenclatura, por cierto, muy en boga en el mundo de los nuevos emprendedores de hoy. Muchas compañías estaban financiadas por el patrimonio acumulado en otros sectores, comercio y agricultura principalmente, por parte de familias empresarias o empresarios individuales que decidieron invertir en el nuevo y prometedor sector que era la industria. Desde Gran Bretaña, de forma paulatina y desigual, la industrialización se expandió al resto del mundo durante el siglo XIX. La segunda revolución tecnológica, acompañada de sus tres innovaciones históricas, el motor de combustión interna, la revolución de la química y la electricidad, introdujo al mundo occidental en la producción en masa, en la organización científica del trabajo, en las nuevas formas de gestión y en un incipiente proceso de internacionalización, bautizado como la primera globalización, que nutriría la integración de la economía internacional hasta 1914. Estados Unidos vivió, al hilo de la primera globalización, una completa transformación de su economía. Grandes empresas líderes actuales como Ford o General Electric nacieron en aquella época. Con ellas apareció un nuevo concepto de empresa. Se trataba de compañías de gran tamaño y complejidad organizativa diseñadas para atender el mercado nacional e internacional,
que invertían importantes sumas de dinero en tecnología para ser capaces de generar economías de escala. Buscaban financiación en el sistema bancario o en la bolsa de valores. En algunos casos, la propiedad de las empresas estaba atomizada. La gestión del día a día estaba en manos de un nuevo tipo de trabajadores, los gestores profesionales. La profesión de dirigir, tal y como la entendemos actualmente, la existencia de personas que se dedican a la coordinación de tareas de otros, nació en aquella época. A este tipo de empresas, de propiedad dispersa y gestión profesional, el influyente historiador de la economía americana Alfred Chandler las bautizó como la gran empresa moderna. Según Chandler, estas compañías eran el paradigma de la gestión eficiente y del desarrollo económico. No en vano estaban detrás del crecimiento que experimentó Estados Unidos en aquella época. ¿Dónde quedaban entonces las empresas familiares? A partir de los trabajos germinales de Chandler, muchos académicos empezaron a considerar a la empresa familiar como una estructura típica del pasado, residual en una economía moderna y superada por las grandes corporaciones de gestión profesional. En el ámbito académico se sembró una duda. ¿Eran las empresas familiares un fenómeno obsoleto, un reducto del pasado? La evidencia ha cuestionado esta visión crítica respecto a la empresa familiar. En términos cuantitativos, la pervivencia de la empresa familiar como institución queda patente al repasar los datos que hemos mencionado durante esta exposición. La estructura de la empresa familiar, lejos de ser un obstáculo per se, puede convertirse en una auténtica fuente de ventaja competitiva. ¿Qué ha aportado la investigación académica a la gestión de las empresas familiares? Hace unos 30 años, las empresas familiares pasaban prácticamente desapercibidas y en el plano académico eran consideradas un reducto del pasado. Es cierto que muchas compañías eran puntualmente alabadas por sus buenas prácticas, por su acertada estrategia, por sus excelentes resultados, pero nadie reparaba en su condición de empresa familiar ni examinaban si esta circunstancia podía influir positivamente en su funcionamiento. Este tipo de empresas no recibían atención específica ni eran objeto de investigaciones académicas ni sus particularidades de gestión se estudiaban en los cursos de las escuelas de dirección de empresas. El estudio de la empresa familiar como campo académico es bastante reciente. Realmente, el primer estudio relevante registrado en este campo fue la tesis de Grant Calder en 1953 titulada Some Management Problems of the Small Family Control Manufacturing Business. Por el tono ya se ve que no tenían muy buen predicamento. Fue en la siguiente década, los años 60 del siglo pasado, cuando Robert Donnelly retomó el tema de la empresa familiar con un artículo publicado en la Harvard Business Review en el año 1964 que tituló The Family Business. El artículo explicaba que el vínculo familia y empresario no conduce necesariamente a empresas menos eficientes. La imagen negativa de la empresa familiar comenzaba a cuestionarse. Pero hasta los años 80 del pasado siglo no se produjo un fuerte avance en el desarrollo de la disciplina. Los trabajos publicados dejaron de ser esporádicos y la empresa familiar se convirtió en verdadero objeto de estudio académico. La tesis doctoral de John Davis en la Universidad de Harvard en 1982 supuso un antes y un después en la construcción de un marco teórico específico para la empresa familiar. En ella se publicó el denominado modelo de los 3 círculos. El modelo defiende que en la empresa familiar interactúan 3 sistemas, la propiedad, la empresa y la familia, y resulta necesario separar y gestionar de forma específica cada uno de los sistemas para el correcto funcionamiento del conjunto. Fue en esta época también cuando la empresa familiar encontró un lugar específico en las escuelas de dirección de empresas, tanto en investigación como en docencia, a través de centros especializados. Pionera en este sentido fue la creación de la Cátedra de Empresa Familiar del IES, fundada en 1987, la primera entidad de este tipo en Europa. Durante los años 90 y las primeras décadas del siglo XXI, el interés por el tema ha crecido de forma exponencial. ¿Qué hemos aprendido tras estos años de análisis académico? ¿Es realmente diferente la empresa familiar del resto de compañías? La respuesta es afirmativa. Y la diferencia se encuentra en la configuración institucional de la empresa. Las empresas no familiares se rigen por unos códigos mercantiles que no son suficientes en la empresa familiar. En el ya citado modelo de los 3 círculos de John Davis se hace patente la interacción de 3 ámbitos que se rigen por criterios distintos.
Por lo que hace referencia a la propiedad, la legislación mercantil ayuda a clarificar las cosas y las reglas al uso en el mercado permiten establecer criterios claros de retribución al capital invertido. Las empresas familiares tienen en su capital paciente una clara fuente de ventaja competitiva. Los accionistas merecen una justa retribución al capital invertido, aunque a veces en empresas no cotizadas esta recompensa es más emocional que económica. La propiedad socioemocional cuenta, y cuenta mucho en las empresas familiares. En el ámbito de la dirección de la empresa, solo un criterio es posible si se quiere mantener la empresa en posición competitiva: la meritocracia. Las más altas responsabilidades deben estar en manos de los mejor preparados para asumirlas. En el tercer perímetro, la familia, solo hay una regla: el amor. A las personas se las quiere por quienes son y como son, no por lo que son o saben hacer. No hace falta ser muy sagaz para adivinar que la confusión de reglas entre ámbitos puede conducir a una combinación letal. Querer mucho a un empleado no significa dejar de exigirle. Gestionar cada uno de los planos con el criterio adecuado facilita la armonía de la familia a la vez que redunda en beneficio de la empresa. Volvamos por un instante al tema de la configuración institucional de la empresa. Toda empresa soporta su sostenibilidad sobre tres pilares: la iniciativa, el dinero y el poder. Cada uno de estos tres pilares es imprescindible y la sobreabundancia de los otros dos no sirve para suplir la falta de uno de ellos. Hay que diseñar estructuras de gobierno corporativo y de gobierno familiar que aseguren que en ningún momento va a faltar la buena gestión de alguno de estos tres componentes. La iniciativa hay que asegurarla por la vía de fomentar el espíritu emprendedor en las siguientes generaciones, aunque no hay ninguna garantía de que ello vaya a ocurrir. La condición de empresario no es hereditaria. Así las cosas, si se llega a dar esa circunstancia de falta de emprendedores en la familia propietaria, hay que tener bien estructurados los otros dos pilares, el dinero y el poder, y entender que en extremis la función de la que no se puede hacer dejación es la de propietarios. Para ello, hay que formar desde muy jóvenes a los miembros de la siguiente generación como accionistas responsables. Si la empresa es capaz de hacerle sentir un fuerte orgullo de pertenencia, será mucho más fácil cultivar la propiedad emocional, pieza clave en la perdurabilidad de la empresa familiar. Asimismo, es importante establecer reglas que regulen las cuestiones relativas al dinero y a los flujos del mismo entre la empresa y la familia. Y, finalmente, la cuestión del poder es esencial y está directamente vinculada a los valores de la familia. Si de pequeños han aprendido el poder como la capacidad de hacer cosas en actitud de servicio hacia los demás, la gestión del poder será sencilla. Si, por el contrario, las nuevas generaciones han aprendido como concepto de poder la posibilidad de someter a los demás a la propia voluntad, tarde o temprano estallará el conflicto. Permítanme terminar esta exposición con una reflexión atribuida al primer director general del IES, profesor Antonio Valero, quien defendía que la empresa mercantil es una organización de personas que persiguen el bien común pensando en 4 colectivos: los clientes, a los que tratan de satisfacer una necesidad real; los empleados, a quienes pretenden desarrollar profesional y personalmente; los accionistas, que reciben una justa retribución por el capital invertido, sin dejar de prestar atención a los otros grupos de interés, lo que la nomenclatura anglosajona denomina los stakeholders. Todo ello bajo la presencia de 2 valores esenciales: la justicia y la eficacia. La empresa familiar debe también perseguir ese objetivo del bien común en ese marco de justicia y eficacia, y en su búsqueda ha de atender no solo a aquellos 4 colectivos, tiene que incluir el cuidado de un colectivo más: la familia en su conjunto y las personas que la integran. Solo así logrará la unidad y el compromiso imprescindibles para asegurar su continuidad. Muchas gracias.